Sí, sí, señor. Que es el principal accionista de Aguas Argentinas y uno de los grupos franceses más grandes que hay en el mundo, anunció que se va. Pero el gobierno pensó, bueno, se quedará Aguas de Barcelona. No, parece que también se va porque Suez posee gran proporción de las acciones de Aguas de Barcelona. El 70% de los capitales franceses que vinieron en los 90 se van en Argentina, ¿no? Ellos suman miles y miles de millones de dólares. Y los españoles aparentemente están un poco mejor, pero aparte que Aguas de Barcelona está mal, ustedes vieron que hay una presión muy grande sobre las líneas argentinas, hay incomodidad con las líneas argentinas, y entonces uno la sensación que tiene es que hay como una estampida de las empresas privatizadas en los 90. Las empresas que vinieron con Menem tienden a irse con Kirchner. Esto es la sensación que uno tiene, ¿no? Aparte de esto, hay 36 demandas internacionales contra la Argentina de parte de empresas privatizadas en los 90, que suman pretensiones de unos 20.000 millones de dólares. Y hay, por supuesto, los acreedores que se quedaron afuera del canje, que son otros 20.000 millones de dólares que suponen que se los deben. Uno dirá, bueno, ¿qué está pasando entonces? ¿Que las empresas argentinas toman posiciones y se está argentinizando la economía? Bueno, varios de los grupos más grandes de las empresas argentinas han vendido a empresas brasileñas. El caso de Loma Negra, por supuesto, de Malita Lacroce, el caso de Pérez Companc antes, el caso de Swift. Es decir, las empresas brasileñas están tomando varias de las principales empresas argentinas porque sienten el respaldo del gobierno brasileño. Son las puntas de lanza de una expansión brasileña sobre la Argentina. Entonces, uno ve que hay empresas extranjeras, sobre todo la de los 90, digamos, y hay empresas argentinas que hacen las valijas. Entonces, esto ocurre justamente cuando el gobierno se da cuenta que necesita aumentar enormemente el porcentaje de inversiones. ¿Sabe que las inversiones se miden porcentaje del Producto Bruto, ¿no? Bueno, el Producto Bruto, por ejemplo, las inversiones en Chile son el 28% del Producto Bruto chileno. En la Argentina son el 19%, en China son el 38%, ¿no? Entonces, la Argentina necesita cuanto antes un flujo de inversiones, porque si no, este 9% de crecimiento anual que tenemos, que es espectacular, no es sustentable, no se va a sostener más allá de un par de años. Esta es la sensación. Por eso cuando Kirchner va a Nueva York, empieza el gobierno a decir que quieren inversiones, que quieren traer inversiones, que van a plantear el regreso o el ingreso de nuevas inversiones de capitales extranjeros o argentinas. Hay un agujero, hay un bache de inversiones en la Argentina en función de todo esto que estamos comentando. Sobre todo en el sector energético. Ahí es donde, pues saben que la energía después da trabajo a todas las demás empresas. Y ahí es donde más se siente la inminencia, casi en 1 o 2 años, de una crisis energética por falta de inversiones. Entonces, yo lo quería plantear esto al panel que tengo acá, con diferentes opiniones, por supuesto. Si está la Argentina dándole la espalda al mundo, toda esta actitud del gobierno frente a unos grupos, frente a otros, esa actitud como agresiva, ¿significa que la Argentina le da la espalda al mundo? ¿Nos estamos aislando? Esta es la pregunta que yo hago. La hago, no lo afirmo, lo hago. Después sacaré mis conclusiones en función del debate. Pero ¿está realmente la Argentina dándole espalda, por lo menos al mundo capitalista, tal como lo conocemos, o no? Esto es un poco el tema del televoto que le vamos a plantear ahora en la pantalla. Se van empresas extranjeras y no dialogamos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Nos estamos aislando del mundo? Si usted considera que nos estamos aislando del mundo, llame sin costo adicional al 4110-4181.
Si usted cree que no nos estamos aislando del mundo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, este es el debate que tenemos esta noche, y están acompañándonos, voy a mencionar a varios, todos los que están acá, son 6 personas. Patricio Echegaray, candidato a diputado nacional por el Encuentro Amplio en la capital. Está Roberto Kachanowski, economista, bien conocido por ustedes. Está Ariel Basteiro, que también es candidato, pero a senador por la provincia de Buenos Aires, también en el Encuentro Amplio, junto con Echegaray. Está Enrique Sebach, otro economista y periodista económico muy conocido. Está Ubaldo Granados, otro periodista económico. Y está Tamara Di Tella, que de alguna manera representa no a la mujer, porque van a decir que la pusimos para que no nos crean machistas. No es verdad, no es verdad. Primero le dije, viniendo de ella es muy difícil traer a otra, ¿no? Pero aparte de esto, ella representa un poco a las pymes, sí, a las pymes que están exportando, ¿no? Así que este es el debate que tenemos. ¿Estamos dando la espalda al mundo? ¿Nos estamos aislando del mundo? O quizá no, quizá va a venir otra corriente de inversiones, o van a encontrar la vuelta a esta especie de estampida que yo estaba describiendo recién. Bueno, queda abierto el debate, yo ya no influyo más. Así que el que quiera hablar primero que hable. Yo soy la única mujer, yo tengo mis prerrogativas. Me parece muy bien. Mira, yo creo que no hay que rasgarse las vestiduras, no es tan terrible como parece. Me parece que algunas empresas se van, otras van a venir. Estas cosas siempre pasan y creo que son fluctuaciones, digamos. A mí lo que me parece más importante es que, para no aislarse del mundo, es que la Argentina salga más agresivamente a imponerse como marca argentina en el mundo. Y para eso lo que necesitamos es algo que no cuesta mucho dinero, que no cuesta nada de dinero en realidad, que es la protección y el apoyo y el respaldo a estos pequeños empresarios argentinos que tienen ideas, que pueden salir al mundo con estas ideas. Porque vos sabés que el argentino es bastante innovador, tiene sus ideas, innova, pero claro, no se siente protegido. Este es un caso mío, por ejemplo, el caso mío específico. Yo soy un caso un poco atípico porque yo exporto propiedad intelectual y marca. Qué raro, para una empresa argentina que exporte propiedad intelectual, ideas, know-how y marca. Y no me siento muy protegida. Creo que el gobierno está tardando mucho en revisar leyes de protección marcaria, de propiedad intelectual, que es lo que se necesita para que una pyme como yo pueda organizarse, pueda llegar a escala, empezar a producir a escala para exportar. Y si no tiene ese respaldo adentro del país, entonces le va a costar mucho salir afuera. ¿Te das cuenta? Y este sería el contraste con Brasil un poco, ¿no? Es el contraste justo con Brasil, que sí da respaldo a sus pequeñas pymes. Y entonces ahí sí que viene la aislación, cuando nosotros no podemos salir afuera. Porque si yo te comprendo, Mariano, que la Argentina se aísla un poco cuando las empresas que vienen al país después se van, o cuando las empresas argentinas venden, pero nadie dice nada de las pymes argentinas que están saliendo para afuera. Y se les está haciendo muy difícil, porque hay que pelear un frente interno que se llama justicia lenta, que se llama una ley de marcas obsoleta que tiene que cambiar, que tiene que ayornarse como el resto de los países, España, Chile, Brasil. La Argentina quedó atrás, no se protege la propiedad intelectual, no se protege la innovación, no se protegen las marcas. Y entonces el innovador argentino que está tratando de salir afuera está peleando en el frente interno con un montón de cositas ahí que molestan y no puede organizarse y llegar a la escala que se necesita para realmente salir afuera. ¿Y por qué no se presta atención a esta situación? Yo creo que se presta, pero están tardando mucho en concretar. No hay capacidad de gestión. Es curioso lo que decís, Tamara, ¿no? Porque el argumento que se usan en los gobiernos argentinos para no proteger los derechos de propiedad, ni las marcas, ni la innovación, es para proteger a los empresarios locales. O sea, se dice, no, porque los que tienen las marcas y la innovación... Yo sabía que me iba a venir con eso. No, pero vos estás hablando de los medicamentos. No, de todo, todo. En el software, en los medicamentos es el caso más típico porque corre mucha plata, pero tenés el caso del software. No, yo estoy hablando de la propiedad intelectual argentina, bueno, pero la innovación argentina, no los de afuera. Pero justamente en la Argentina no se protegen los derechos de propiedad de nadie,
bajo el pretexto de que no se protege a los derechos de propiedad de los otros. Bueno, vamos y a entonces hacer una finalmente cosa. terminan perjudicándose, obviamente, las pymes argentinas, porque te imaginas que Microsoft, si no tiene protegido los derechos de propiedad argentina, es un negocio de una gota en un océano. Para vos es tu vida y para todas las pymes argentinas es lo mismo. Entonces, es interesante porque tu línea argumental me parece extraordinaria, porque justamente es la línea opuesta a la que se usa en la Argentina para desproteger a los derechos de propiedad de los argentinos. Porque finalmente, Ahora, vos fíjate que en la Argentina... Sí, yo quería... simplemente una cosa con esto. Después vamos al tema importante, Claro. o para el tema complementario más que importante. En la Argentina se invierte en educación universitaria, ahora va a haber una ley además para aumentar la educación argentina, cosa bienvenida sea. Ahora, todos los profesionales argentinos terminan patentando sus innovaciones fuera de la Argentina, porque la Argentina no se protege. Así que terminás despilfarrando inversión educativa en la Argentina, inversión Y que yo voy a hacemos agregar todos con algo los más. impuestos, Permitime, digamos. voy a ¿no? agregar algo más. Yo puedo cerrar un ojo y ver que no se protegen. No me gusta la metáfora. Es una metáfora de pirata, digamos. Inoportuna. No, no, digamos. nada personal, Mariano. Y es lo mismo que hacen los piratas, digamos, ¿no? Cuando piratean, Bueno, está tapan bien. un ojo. Yo me cierro un ojo y no veo si no se protege mucho la propiedad intelectual de los inventores extranjeros. Pero no empecemos a molestarnos entre nosotros mismos. Bueno, justamente, A ¿no? nosotros mismos no. Ahora, Tamara decía al comienzo que ella no se preocupa por esta entrada y salida de algunas empresas. ¿Comparte ese diagnóstico que no hay que darle preocupación a la salida? ¿Yo? Sí, doctor Kachanowski. Yo creo que, más allá de las empresas extranjeras o argentinas, tenemos que considerar que el argentino es un exiliado económico. Vive en la Argentina y tiene 135.000, 150.000 millones de dólares, y no es por violar solamente los derechos de propiedad de otros, es porque violan todos los derechos de propiedad. Por eso Tamara seguramente no consigue financiamiento a tasas potables. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿dónde lleva la plata el argentino? Como lo hizo Kirchner. No lo lleva ni a Burundi, ni a Somalia, la lleva a Estados Unidos, la lleva a Suiza. Y esos bancos terminan financiando el crecimiento económico de los consumidores y de los inversores americanos, suizos, etc. Entonces nosotros, que somos pobres, porque no respetamos los derechos de propiedad en su conjunto y no de algunos, terminamos exportando nuestros capitales, no tenemos plata para financiar nuestro propio crecimiento, entonces tapamos el ojo, nos hacemos los distraídos y somos todos pobres. O sea que parte de Estados Unidos es nuestro. Perdón. Sí, No, somos tan absurdos que financiamos a ellos, nosotros somos pobres, Pero porque somos decime, ¿nos vivos y podés decimos no culpar- respetamos los derechos de ¿podés propiedad. culpar a un somos- pequeño empresario como yo? La segunda Yo no vez te lo estoy voy a diciendo pensar. a vos, te estoy diciendo, vos planteaste Decime, un punto, yo te digo lo que ¿tomarías pasa. el riesgo empresarial y así harías la inversión económica y saldrías a romper el mercado y imponer un producto cuando sabés que no te lo van a respetar y todos se van No, a claro, copiar? La claro. verdad que No, las no, ganas de la ponerlo falta- en una valija y llevárselo a Es Miami. obvio. esa es la verdad. Me parece que el Esa problema es la verdad. falta de políticas que hay en este gobierno en cuanto a lo que es captar o controlar a las inversiones extranjeras. No hay ni una cosa ni otra. Alguien dijo alguna vez que la culpa no era del extranjero que nos quiere comprar, sino de los argentinos que nos venden, o que nos venden mal o que no nos protegen. Sería el Estado el que debería tener primero el rol de ayudar a la promoción de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, y a su vez generar algún nivel de control en las grandes empresas extranjeras que giran utilidades sin ningún tipo de control hacia el exterior, prácticamente giran todas sus utilidades hacia el exterior, no se le exige que haya inversión. ¿Para qué van a traer la plata? ¿Cómo? ¿Para qué van a traer la plata? Por No, supuesto, pero aquí porque se la están llevando en pala para hablar así en un término normal. Y es mentira que la nación no tiene condiciones de poder ayudar a la pyme. Hay 20.000 millones de pesos en el Tesoro Nacional esperando ser utilizados para pagar deudas externas, se supone que van a ser, o para promocionar la industria nacional. Ahí es donde el gobierno tiene que tomar una conducta, y me parece que también es la pregunta que se hace sobre enfrentamiento del Fondo Monetario. Enfrentamiento desde el discurso. En los hechos concretos y genuinos, este gobierno, por demás claro, pagó más que ningún otro gobierno en No, democracia. pero ahí se puso, perdón, ahí se puso porque ellos están pagando para desprenderse, para salirse del fondo. Claro. Y la idea es que el fondo, en general en el mundo, se lo toma como un auditor que si dice que hay luz verde en un país, eso favorece las inversiones. Yo lo Ahora, puse en por ese último, sentido, ¿no? por último, también hacer una lectura concreta y real. De 500 empresas, de las 500 empresas más importantes, 314 son extranjeras, son de origen y capitales extranjeros. O sea que de hecho estamos desnacionalizados o extranjerizados. Nuestra economía está extranjerizada.
las manejan los grandes grupos económicos. Al margen de que pueda haber alguna conducta de las empresas francesas, que pueda haber alguna discusión sobre el incumplimiento de muchas de las empresas del primer mundo que han tenido durante 10 años fiesta. Mariano, por la exposición de todos, la sensación que tengo. La relación de Argentina con el mundo, la relación de Argentina con el mundo sigue siendo la pésima relación que se creó en los años 90. Es decir, ha habido una relación con el capital mundial que ha invadido la Argentina, que ha depredado la Argentina, que ha generado montones de hechos de corrupción. Y lo que se hablaba acá del pequeño y mediano empresario tiene que ver con la cuestión del mercado interno. Mientras no se desarrolle el mercado interno en la Argentina, es decir, mientras no se resuelva el problema de salarios, de jubilaciones, de mayor consumo, las pymes van a estar llenas de dificultades. Y mientras no se resuelva el problema del crédito, las pymes, que dan el 60% del empleo del país, tienen acceso solo a la quinta parte del crédito que se dispone. Entonces, evidentemente aquí estamos ante un problema muy serio, que es el tema de qué modelo de país, qué modelo de desarrollo, qué proyecto tenemos. Yo creo que más allá del discurso, que a veces suena agresivo, la política real circula por los mismos carriles, por los mismos andariveles de la década del 90. En relación... ¿Kirchner es Menem? No, Kirchner no es Menem. Es Menem simpatía, diría yo casi. En primer lugar, fíjese usted la diferencia de estatura. En lo económico, en lo económico, sí. En la política económica. En la política económica. El modelo de distribución, perdón, el modelo de distribución. No estoy de acuerdo. El modelo de distribución sigue siendo el de la década del 90. A ver, ¿por qué dice Granados que no? No, yo creo, en principio empezamos a hablar por qué se van los franceses y terminamos hablando de la falta de mensajes y de ideas claras. A mí lo que me preocupó es una frase de Ana Barón, corresponsal de Clarín, de hace décadas, que conoce a todos los funcionarios habidos y por haber en Washington y Nueva York. Así que no se puede decir que tergiverse una frase. Y ella termina diciendo que termina a hablar con los empresarios extranjeros, cuando estaban hablando de lo de Suecia, y le dicen, acá lo que pasa es que el gobierno argentino lo que quiere son socios argentinos en algunos casos. Y a lo mejor si puede imponer quién es el socio mejor. ¿Por qué? Porque con los argentinos se arreglan algunas cosas debajo de la mesa. Textual. Se arreglan algunas cosas debajo de la mesa. Segundo y principal, cuando se va la gente de Edenor, hace poco hizo una reunión. El expresidente de Edenor dijo, nosotros no podíamos ni hablar de tarifa, además nos retaban todo el tiempo. Cuando asumieron los nuevos, son algunos argentinos, incluso algún impuesto, le solucionaron todo en 24 horas. Era obvio que nos querían sacar. Acá la idea, me parece, por eso la diferenciación, es que quieren tener socios argentinos en algunas empresas. Porque, a ver, flota la idea, no sé si la podés llevar o la podés concretar en definitiva. Flota la idea de armar una burguesía nacional. Esa es la idea. Lo que pasa que a lo mejor resulta que sin capitales y con plata afuera es complicado, pero es lo que pretenden, Ahora, yo te cuento una conversación que hubo con empresarios argentinos en el Ministerio de Economía. Yo estaba. Y en un momento determinado le dicen, bueno, señores, están ganando plata, le dicen. Sí, que no es el momento de que ustedes se la guarden la plata. Le dicen, ustedes lo que tienen que hacer es invertir, comprar maquinarias, tienen que crecer. Porque además, ustedes quieren ganar en 4 años lo que en otro país ganarían en 20 o 30 años. Y un empresario levantó el dedito y dijo, sí, fenómeno, tenés razón, nosotros queremos ganar en 4, en otros países en 30 años. Pero ¿sabés qué pasa? Estamos en la República Argentina, yo gano hoy, mañana no sé. Y le dijo textualmente, y yo te repito una frase que dijo Carlos Ávila, le dijo, yo me acuesto en la Argentina con una empresa que más o menos funciona, pero cuando me levanto yo no sé si soy pobre porque me cambiaron los contratos por la noche. Entonces, viste, frente a eso es complicado. Ahora, ahí, Pero eso no fue así. No fue así. Cuando cambiaron los Han contratos, ganado y han ganado. Mariano, Perdón. No, yo le daría una pregunta a Osvaldo, si les parece bien. Yo tengo una duda ahí. ¿no? Porque, por un lado, lo que dice Roberto, las empresas argentinas se sienten inseguras, se pueden mandar plata afuera y son como víctimas de la falta de un ambiente para los negocios. Sí. Es una tesis. La otra tesis es si tienen vocación empresaria. Es que Mariano, si me parece que ahí está... Si hay una burguesía realmente que diga, ¿sabes qué? Si es una excusa o es real. Eso es lo que está planteando. Mariano, cuando estábamos... Perdón, Mariano, cuando estábamos en la sala de maquillaje estábamos hablando de películas, ¿no? De cine. En los últimos años hubo varias películas de estos personajes que tienen memoria corta, ¿no? Memoria de corto plazo, entonces que se olvidan todo lo que hicieron hasta el día de ayer, entonces todas las cosas son consecuencias de sus actos a partir de hoy. Creo que los políticos argentinos han tenido la habilidad de mostrar esa memoria corta, bueno, basta con ver esta campaña, ¿no es cierto? Pero
ninguna de las cosas que estamos hablando acá se pueden aislar de lo que hizo la Argentina en los últimos 30 o 40 años. Es decir, la Argentina no tiene mercado de capitales. Es decir, Tamara quiere tener acceso al crédito y quiere tener accionistas, socios que compren acciones, y no los puede tener porque no hay mercado de capitales en Argentina. Ahora, ¿por qué no hay mercado de capitales en Argentina? ¿Porque somos locos y no lo queremos tener? No, porque durante 40 o 50 años, con la inflación y con las estafas reiteradas, los ataques reiterados al derecho de propiedad, que no es algo que pasó en la década del 90 o en el 2001 o en el 2002, pasó desde hace muchas décadas, no hay mercado de capitales. Así que eso ya por empezar te limita la condición de burguesía nacional en términos de que vos tenés un límite que es el capital. Los señores que vendieron aquí es porque en general no tenían la posibilidad de ir al mercado de capitales y decir, bueno, como tengo que reinvertir en mi empresa, coloco acciones, busco crédito y crezco. Y como no había vocación en las generaciones que le seguían, dijeron, bueno, entonces vendo. ¿Y a quién vendieron? A quienes sí tienen mercado de capitales o a quienes sí tienen funcionamiento. Ese es un punto. El otro punto fue... Perdóname, déjame terminar el argumento. ¿Qué hace el Estado Bueno, por en esos eso, países? déjame seguir. El otro punto fue, durante los últimos años, ¿qué hicimos? Los teléfonos que tenemos se financiaron con deuda que no se pagó. La electricidad que estamos usando se financió con deuda que no se pagó. El gas que estamos usando se financió con deuda que no se pagó. El agua, salió ahora en el diario, bueno, se financió con deuda que no se pagó. ¿Qué hicimos con esos acreedores? Dijimos, muchachos, estamos en quiebra. No digo que se podía haber hecho otra cosa, pero lo que dijimos fue, estamos en quiebra y por lo tanto en una empresa en quiebra sufren sus trabajadores, como es obvio, en su empresa en quiebra, los primeros que sufren sus trabajadores, los que trabajan en Argentina, sufren sus acreedores, sufren sus accionistas. Ahora, a partir de ahí, una empresa en quiebra, uno puede al otro día pretender que los accionistas que fueron, digamos, que perdieron, no digo si fueron estafados, no, que perdieron, los acreedores que perdieron, decidan, bueno, la verdad que son buena gente, es todo lindo, vamos a volver a invertir allí. No, tiene que haber o una gran zanahoria, o tiene que haber alguien que diga, bueno, mirá, yo sí voy a invertir ahí porque para mí es una fichita en una gran historia, o tengo alguna ventaja que otros no tienen y ahí aparecen los socios, o tengo la posibilidad de ver un negocio que, como el otro ya perdió, ahora yo puedo ganar. Entonces, todo eso forma parte del mismo contexto. Entonces, pretender que la Argentina pueda, a partir de hoy, el mismo que dijo, que quebró, que declaró la quiebra, que tardó 4 años en renegociar un contrato, pues los contratos no se hacen para... no estamos obligados a cumplir los contratos. A veces hay necesidad de renegociarlos. El problema es que si vos tardás 4 años en renegociar un contrato y además no lo querés renegociar, ni mostrás buena fe, ni mostrás capacidad de renegociación, no es lo mismo que si vos te renegociás, aunque sea decir, váyase. Porque si uno le dice a Suez, hace 4 años, o hace 3, mire, la verdad, este contrato es malo, es neolino, es un desastre, no queremos tener a los franceses manejando el agua en la Argentina, váyase, firmamos una rescisión, está previsto los acuerdos con ellos, usted me debe, yo le debo, nos ponemos de acuerdo y se acabó. Es una cosa, ahora si uno dice, no, quédate tranquilo, vamos a renegociar, y 4 años después le sigue diciendo, ahora espera que terminen las elecciones, espera otra cosa, es otra cosa. El contrato que se iba a firmar, Enrique, el contrato que se iba a firmar, estaba en blanco las tarifas que se iban a aumentar el año que viene. Le dijeron, che, firmémoslo y esto lo dejamos en blanco. No, en primer lugar, yo creo que estamos hablando de modelo de desarrollo. Si nosotros pensamos que la Argentina va a salir de su crisis y se va a desarrollar dependiendo del capital extranjero o dependiendo de la burguesía nacional, estamos fritos directamente. Yo creo que acá se está poniendo en evidencia que el capital nacional ha sido depredador y es depredador. Suez, las ganancias de Suez en Argentina son 6 veces mayores que el promedio de ganancias de Suez en otras partes del mundo. ¿Es cierto eso? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Mira, con Suez, yo no sé si es cierto, pero no veo que haya una cola de gente para suceder a Suez. Está un gran negocio. Por fin tenemos economistas para chequear esos datos. Déjame desarrollar. No, desarrollar sí, pero chequemos ese dato. Ahora, no me dejas hablar el dato, ¿por qué no viene otro? Bueno, lo que digo, no encontrás a nadie. Lo que pasa, Patricio, una pregunta que yo querría hacerle, pero una pregunta. Yo creo que acá se distingue entre capitales depredadores y capitales, no sé, solidarios. Pero yo creo que todas las empresas tratan de ganar dinero. Es decir, sean argentinas, suecas, porque si no, no hacen la inversión. El que hace una inversión, si pone 100, espera sacar 110. Si gana dinero, va a seguir invirtiendo en la Argentina, porque se la va a llevar si gana dinero. Es reconocido mundialmente que el nivel de ganancia que han tenido y tienen todavía, incluso después
de la salida de la convertibilidad a las empresas en la Argentina es extraordinariamente alto. La otra cuestión en el tema Suez es que yo creo que si Suez se va, no me preocuparía tanto. Yo creo que se crea una gran oportunidad y hay que poder verlo así. ¿Qué oportunidad se crea? Se crea la oportunidad y en todo caso a mí lo que me preocupa es que no se haya actuado judicialmente contra los incumplimientos de contrato de Suez, que han sido muy serios en el terreno de tarifas, han sido muy serios en el terreno de inversiones y han sido muy serios en el tema de modelo operativo. Y la cuestión es que, ¿cuál es la oportunidad que se crea? Se nos crea la oportunidad de retomar el camino de recuperar aspectos estratégicos de la economía fundamentales para un proyecto nacional. ¿Estatizarlo? Fíjese que lo voy a sorprender. Le pregunto. Yo diría que hay que recuperarlo creando un área de propiedad pública en donde intervenga el Estado, pero no en el estilo anterior que todos conocimos, que facilitaba que las empresas se fueran para que haya corrupción. Esta es lo tradicional de la Argentina. Que usted me dice que no ha habido corrupción ahora, que los contribuyentes no ponen plata, que la gente no pague el IVA. Pero yo le por favor, perdóneme. Bueno, vamos a... Yo creo la única manera que hay es crear una después seguimos. propiedad pública y yo creo que eso es lo que hay que hacer con Aguas la propuesta de Argentinas. Chegaray. Vamos a repetir la pregunta del televoto y después nos vamos a un corte y seguimos con el debate. Se van empresas extranjeras y no dialogamos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Nos estamos aislando del mundo? Si usted considera que nos estamos aislando del mundo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que no nos estamos aislando del mundo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Las siguientes empresas acompañan a En primer lugar, es verdad que Bueno, vamos a hablar un poquito. Hasta ahora la frase más perdurable que yo encuentro en este debate es la de Basteiro cuando dijo que Kirchner es un Menem sin patillas. Vamos a ver si alguno puede superar esta frase en imaginación, ¿no? Pero yo a Roberto le preguntaría esto, porque Patricio está diciendo una cosa que yo creo que tendríamos que estar en claro, que las empresas extranjeras, cuando llegan a la Argentina, son mucho más rapaces y se quedan con mucho más que en sus propios países. ¿Esto es verificable? ¿Es así? Habría que chequear utilidad sobre el capital invertido para definirlo y comparar con otros países, ¿no es cierto? Yo te voy a dar, déjame que, si esto ocurriera, no es solamente las empresas extranjeras, sino también de algunas argentinas, ¿no es cierto? Yo te diría que tiene que ver con la tradición argentina. Hablábamos, tomemos los últimos 30 años de la Argentina. 1975 el Rodrigazo. 1981-82, fin de la tablita cambiaria de Martínez. 1985, crisis fiscal, Austral. Plan Austral, ¿se acuerdan de la música? 1989, hiperinflación. 95 importamos una que fue el tequila, 2001-2002 el desastre. En promedio, cada 5 años esto estalla en 1000 pedazos. Entonces, alguien tiene que venir y hundir su capital en la Argentina. ¿Sí? Entonces dice, a ver, voy a proyectar a 20 años, voy a proyectar a 10 años. No, esto estalla promedio cada 5 años. Es más, todos sabemos que este tipo de cambio real alto, que genera una redistribución regresiva del ingreso fenomenal, no es tan fácil de sostener. Entonces, el que va a invertir en la Argentina dice, a ver, antes de que se vuelvan locos los argentinos, que en promedio se vuelven locos cada 5 años, yo tengo que recuperar mi capital, ¿sí? Es lo que había hablado. Con ese argumento nos han dilipendiado, nos han robado. Y hace 15 años que vienen haciendo. Es el razonamiento. ¿Seguís el razonamiento que estoy haciendo? Sí. El razonamiento es que los políticos destrozan todo porque aumenta. Viva la pepa y aprovechémonos, digamos. Claro, yo quiero ganar acá en 2 años lo que en otro país gano en 10. Porque ustedes son todos locos. Entonces, lo que hace falta en la Argentina son políticas públicas de largo plazo. Si no discutimos esto en serio, vamos a estar de todas maneras. Ahora no cualquier política pública, porque en Cuba hay políticas públicas de largo plazo y no son las que yo quiero. Pero de todas maneras, los números no son esos, digamos. Más allá de que Roberto tiene un buen punto, esos no son los números, digamos. Los números indican que en general
las tasas de ganancia de las empresas privatizadas, trabajos hechos por inclusive gente que está, digamos, opuesta a las privatizaciones, no por gente que las defiende, se parecen bastante a las tasas internacionales en cada sector. Lo que pasa es que hay sectores que ganan más y sectores que ganan menos, pero por ejemplo en los casos más obvios que están hoy en discusión, las tasas de ganancia han sido generalmente bajas, inclusive en el caso eléctrico y el caso del gas han sido tasas de ganancia internacionales. Ahora, si usted toma la renta petrolera, evidentemente es Patricio, estamos hablando más grande que de otros distintos países. sectores. Y en relación al tema cubano, por ejemplo, los pero acuerdos dígame, que tiene si la renta es tan grande, ¿por qué no se invierte en la Argentina? No me querés dejar. Bueno, porque se la llevan, ese es el problema. No tiene sentido. Ese es el problema, la giran para el exterior. Pero ¿por qué me la voy a llevar si estoy ganando? Si tengo un negocio espectacular, ¿por qué me la voy a llevar? Porque el negocio no tienen compromiso, no tienen compromiso con el país. No compromiso, estaría invirtiendo en demasiado. Han venido a Ariel, ¿quién tiene compromiso con el país? Porque los argentinos también venden. El Estado, ¿Quién se compromete con la Argentina? Bueno, yo creo que usted habló de la burguesía nacional. Cuando recién Ernesto Enrique planteaba la necesidad de construir una burguesía nacional en los países donde hay una burguesía nacional muy activa y participando y invirtiendo en el exterior, antes de eso hubo un Estado que fue promotor de la industrialización, del desarrollo de un montón de áreas. Brasil, España, Italia, Brasil hace Estados 30 años que no Unidos. sube su Estados PIB per Unidos en la cápita, década no de es un 30. buen ejemplo. Bueno, después se creó la burguesía. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar el Estado. En otro país tiene que estar el Estado. El Estado es una burguesía ausente, tiene que aparecer el Estado. Yo les pediría a todos que volvamos al eje de la discusión, que es el siguiente. Faltan inversiones en la Argentina, nos estamos aislando del mundo, y si faltan, ¿cómo se van a corregir o no se van a corregir? Bueno, porque esto está es lo claro que primero. faltan. Incluso están los números. La relación... faltan por lo menos 4 puntos de PBI en la inversión. Sí. Esa inversión que falta es de las empresas grandes y las empresas privatizadas. Las pymes han invertido en Argentina estos años. ¿Por qué ha invertido el campo? ¿Por qué? El campo porque tiene rápido retorno. Claro. Es vos cosechás, sembrás hoy, cosechaste dentro de un año, le pones fertilizante, tenés precio y funcionaste. Las pymes porque es ponen una máquina, ponen un negocio, tenían capital propio ahorrado, hicieron, tenían una buena rentabilidad, la tasa de interés es muy baja y tenían un bajo costo de oportunidad, y hay gente innovadora que, pese a lo que es la Argentina, está. Donde faltan es en las privatizadas, que hace 4 años que no arreglamos un contrato, con lo cual es imposible que inviertan, no porque sean malas o buenas o depredadoras buenas, sino porque no está la regla. Y las grandes, porque justamente en el caso de las empresas grandes hay algo que también hay que entender. No existe, las empresas grandes tienen 2 tipos de capital. O es el capital familiar, la Malita o Pérez Compán, que se encontró sin herederos o sin sucesores o sin mercado, sin capital para poder crecer y vendió y salió. O las empresas corporativas, en donde los dueños son accionistas, son gente a las que los administradores tienen que rendirle examen. Entonces, una cosa es rendir examen para una inversión en España, en Francia. Entonces dice, mira, acabo de decidir invertir en Francia tanto, y los accionistas votan y dicen, sí, me parece bien, eso es un gran administrador. Y otra cosa es convencerlos de invertir en un país que viene del antecedente de Argentina, con todas las crisis que mencionó Roberto y con la última crisis que hicimos. Los accionistas de Telefónica se reúnen en una cancha de fútbol? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les damos más prebendas? No le damos más menos nada. regulación. Pero no nos preguntamos, imposible, Mariano. No le damos nada, pero no nos quejemos de que esta sea la consecuencia natural. Si usted quiere proponer un debate de inversión para el desarrollo, que supongo que es esa la preocupación, para mejorar, para avanzar, es equivocado el rumbo de pretender que se haga en base a inversiones de la burguesía nacional, porque la burguesía nacional ha sido desarticulada en la década del 90. Y es vano también pensar que lo van a hacer los capitales extranjeros. Los marcianos quedan nada más en esa descripción, Patricio. El proceso de desarrollo argentino se ha hecho con un importantísimo rol del Estado. Y si usted toma todos los rubros fundamentales de la economía, y esto es así porque nunca hubo una burguesía nacional con suficiente Estado. Entonces, la Argentina tiene que pensar, y en este momento yo creo que el caso de Suez habilita para pensar en que hay una oportunidad de empezar a recuperar palancas claves de la economía. Patricio, hay con palancas claves de la economía en las manos, ¿cómo se pueden hacer acuerdos serios incluso
incluso con el capital extranjero. Ahora, Pero, Patricio, estoy hablando de Patricio, proscribir al ¿cómo capital se puede extranjero? decir en la misma frase, el Estado está destruido y vamos a usar el Estado para reconstruir la Argentina? No dije el Estado está destruido. Usted lo dijo, en los 90 se destruyó. Pero el Estado también Dije está la destruido, ¿o no? burguesía nacional. ¿No se destruyó el Estado en los 90? No. El Estado no está Hoy tiene destruido en superávit su capacidad fiscal, hoy está en financiera. condiciones Tiene casi de 30.000 poder millones de invertir. dólares en la reserva. No se destruyó el Estado. Les puedo en los 90, proponer, es una buena frase. les puedo proponer una, les puedo proponer un. No, le pregunto, ¿no se destruyó el Estado Enrique, en los 90? oíme, les puedo proponer. El Estado ahora, del compromiso amonestados. con todos Mirá, los mirá, rubros yo te cuento una importantes cosa del que me desarrollo. pasó hace Y eso cuánto, ¿no? Patricio, no, les quiero proponer este dilema a ustedes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando cayó Frondizi, ya no hace mucho, estábamos con Rodolfo Martínez en el gobierno y Martínez le dijo, no hagan más nada, Frondizi cayó, bueno, cayó. Hagamos elecciones de presidente, 90 años, y dejemos el Congreso como está, las provincias como están, todo como está. Entonces General Rattenbach, que era un caballero, le dice, doctor Martínez, nosotros no podemos dejar el Congreso en manos de la UCRI, de Frondizi, porque acabamos de derrocarlo a Frondizi. Y entonces Martínez le dice, querido general, ustedes derrocaron a todos. Con este criterio, ustedes derrocaron a los radicales en el 30, a los conservadores en el 43, a Perón en el 55, así que ustedes no pueden hacer nada con nadie. Y yo creo que es un poco lo que estoy escuchando yo acá. A nosotros, y es doloroso decir esto, algo pasa, nos ha ido mal con todos los modelos. Nos fue mal con el estatismo, nos fue mal con los 90, nos fue mal con el plan austral, como decía Roberto. Es decir, hemos ensayado todo, hemos tenido estatismo, privatismo, extranjeros. Algo pasa. Perdóname vos. No, porque hay una cosa que decir quiero que las privatizaciones fueron malas es un momento. No se puede hablar acá. Es mi protegido. Hay invitados que no se puede hablar. Escuchame, porque me interesa lo que planteó Mariano y darle una vuelta más. Yo creo que en nuestra opinión pública, en nuestro espíritu nacional, hay una idea en el trasfondo ideológica o espiritual que está resumida en la marcha peronista en la necesidad de combatir al capital, como si la empresa fuera un enemigo de la conciencia social. Entonces es muy difícil después generar condiciones para que sea posible favorecer el crecimiento económico. Nosotros tenemos mala conciencia. Quiere ganar plata, ya es casi como decir algo malo de alguien. El padre Farinello dijo en esta misma mesa que había gente que era deleznable porque tenía cuentas en el banco. Entonces estamos todos locos. Así no se crece. Exactamente, pero creo que ahí tenemos una responsabilidad. Yo creo que es porque Yo cuando no Mariano dicho eso. dice en los No, pero 90 no nadie fue me nada. razón. Tiene razón, hay un complejo de culpa, hay un complejo de culpa que se ha creado sobre lo que tienen plata y yo te Pero acá estamos hablando del proceso de privatización. Hay una demonización el proceso de del privatizaciones empresario. no nos fue tan mal. Por más que ya Tengan en recuerdo. cuenta que acá tenemos ¿Cómo que no? electricidad, ¿Cómo puede decir que tenemos gas, el tenemos proceso de teléfonos, privatización no fue mal? tenemos ¿Vos sabés que el 70% de la tenemos población, gas, el 70% de la población dice que no fue mal? El 70% de la población argentina dice que el proceso de privatización no le sirvió ni a la gente, ni al usuario, ni al país. Entonces, ¿cómo podés decir que no fue mal? ¿Cómo podés decir que no fue mal? Como digo que no hay verdades reveladas. Recién Mariano decía, el estatismo también no fue mal. Está bien, puede ser que no haya logrado todos los objetivos perseguidos, pero en la compensación o en las comparaciones, creo que fue un sistema que por lo menos daba respuesta desde el punto de vista social. El que algo se ha dicho por mucha gente no prueba que sea cierto. El tema es que no se está proponiendo un retorno al No sé qué me está proponiendo con esto. La democracia creo que es parte. Estoy proponiendo generar, en el caso este de Suez, y abrir un proceso de recuperación de las áreas estratégicas de la economía hoy privatizadas, sobre la base de la concepción de un área pública de la economía donde esté el Estado, pero también donde estén los trabajadores, donde estén los sectores de la sociedad que están vinculados a esa área de la economía. Y yo creo que eso Ahora, puede Patricio, ser, perdón, ¿dónde existe creación. ese modelo? ¿Dónde se da ese modelo? En la realidad, ¿dónde está? ¿En qué el país? mundo? ¿En qué país? ¿Que el Estado participe? No, que el Estado el tema de la propiedad En el pública. caso de aguas en Francia, por ejemplo, si usted quiere. Pero acá En hacen Francia falta hay dos casos. cosas. Y Daniel Mitterrand está planteando ese tema, lo está planteando porque yo creo que es correcto. Patricio, hace falta dos cosas. Capital
para invertir y renovar las cosas, y capital de trabajo para Mire, después. si- Espere, déjeme terminar de decir algo. No, pero- Estamos mirando acá un partido de ping-pong. Si es un intercambio de ideas, fantástico. Ahora, si van a hacer un monólogo, esto se pone muy aburrido. Acá es Sí. para usted y para mí, eso puede ser. Lo que yo planteo es, acá seamos prácticos, no digamos, queremos llegar a la luna y después no sabemos cómo llegar porque no tenemos el cohete. pero es muy práctico. ¿Queremos inversiones sí o no? Bueno, muy bien. ¿En qué condiciones queremos las inversiones? Inversiones cuando viene el empresario y dice, cualquiera sea, yo, extranjero o argentino, quiero este pedacito de mercado, que nadie compita conmigo, que me den créditos subsidiados, que me den desgravaciones impositivas, etcétera. Entonces yo me llevo una renta extraordinaria porque en condiciones de competencia no quiero estar. ¿O queremos un modelo de competencia donde el empresario tenga que invertir para ganarse el favor del consumidor? En el primer modelo, en el que doy protección, eso es una alianza de corrupción inevitable. Porque el que tiene el poder absoluto para decir, a vos te doy, a vos no te doy, ese vende ese privilegio. ¿sí? Entonces, el problema de los países como el nuestro es que le hemos dado demasiado poder a los gobernantes y disfrutan de poder decidir sobre la vida y la fortuna de las personas. Eso se negocia en el mercado, es un mercado. ¿sí? Entonces se vende corrupción, se compra corrupción, y ese es el modelo que yo creo que tendríamos que rechazar. ¿En qué escenario estamos? En ese análisis. Vas a un modelo de ese tipo, pero de cabeza. Ahora, Pero por supuesto. ¿Y de dónde Pero venimos? por definición. ¿Y de dónde venimos? De ese modelo. De ese modelo. Entonces hay que cambiar de modelo. Y claro, lo que Ese yo es el propongo es problema. competencia. Es Lo que el yo Menem propongo- simpatías, es el Menem primer simpatías. punto. Estamos con Menem La simpatías. salida de Suez, para dar un ejemplo, de Kirchner, ¿conduce a un modelo como el que plantea Kachanowski o nos mantiene el mismo modelo de corrupción? Depende si van a Nos mantiene. No hay demasiado cambio. Más allá de que se vaya o no se vaya a Suez, hay otro montón de empresas, vuelvo a repetir. De 500 empresas, 314 son extranjeras. Bueno, ahora serán 313. Pero de todos modos, la extranjerización, el predominio de las empresas extranjeras en la economía argentina es muy Para fuerte. corroborar poniendo Patricio, disculpa. Es decir, yo soy bueno, todos los otros fueron malos, mi modelo va a ser bueno porque yo soy bueno. Y en la Argentina... Bueno, probemos una vez, hasta ahora no fuimos mal con todo. Con los modelos que propusiste vos, ese es no el fue mal, problema. digamos. No, al contrario, lo que está diciendo él es que lo que Yo quiere lo es que quiero es competencia. instituciones, Lo que está no planteando personas que él se pongan tiene en- razón, en es el mismo reveses. modelo donde vos, por decreto, necesidad de urgencia, resolvés un subsidio a determinadas empresas. Por ejemplo, resolvés por decreto darle a Metrovía 4.300.000 pesos por Pero eso mes. es lo que estamos criticando. TVA le das 4.200.000. A Ferrovías Belgrano Norte 3.300.000 y lo resolvés por decreto. Esto, cuando vos resolvés así, tiene razón Kachanowski. Entonces vos te pones en connivencia con el que tenés que dar el subsidio. Mira, con este subsidio te alcanza así porque tengo que aumentar los sueldos. Vos te tiro unos pesos más. Dame el 10%. Y ya está, Además, como ¿cómo es? funcionario, dame el Bueno, 10%. Está bien, eso es detestable. No, ahora no se habla más de los retornos. Esas son las Se habla de privatizaciones las que se hicieron en la retenciones, porque ahora es el Argentina. 20%. Esa es la esencia de las privatizaciones que se Lo que se hicieron habla de en la las Argentina. retenciones. ahora. Tamara quería decir dos Sí, que eso es cosas. detestable, pero no quiere decir que el Estado que directamente se tira al bebé con el agua y que el Estado no tiene que participar en absoluto, no tiene ningún rol, no tiene que proteger nada, no tiene que hacer nada, es un títere que anda ahí, que nadie le lleva la punta y que no lleva la punta tampoco la pavada. Algo tiene que hacer el Estado. Sí, E defender los incluso, derechos, la perdón, libertad y la Tamara, propiedad de la perdón, persona. ¿Te parece hoy, poco? estos dos tiene mitos que activar, neoliberales, tiene que estar Mariano, los dos mitos incorporado neoliberales de la en la economía. década del 90, de que el Estado debía retirarse para que el mercado omnipotente resuelva todos los problemas, han naufragado. Sí, tampoco Eso ha funciona. naufragado. Y eso no solo que ha naufragado en un país como el nuestro, una cuestión de o en otros matices. países periféricos. Esto se está comprobando Ahora, ahora en Nueva una Orleans. ¿Qué pregunta, les parece que Patricio, hace en cuando Nueva Orleans. Estados Ahora, una Unidos pregunta no sobre participa eso, ¿no? el Estado, no ¿Fue protege? realmente así? Es decir, en los 90, ¿realmente se creyó en el mercado o se dieron monopolios a otros grupos? Porque en el fondo fueron todos monopolios los que se dieron. Las privatizaciones fueron Entonces, básicamente monopolios. fueron todos monopolios. Y además las regulaciones y aumento del gasto público fue fenomenal. son monopolios. Pero el ¿viste? mercado tiende a la concentración. El capital, Mariano, tiene dos leyes que son inapelables. Una es la tendencia a la pauperización de las grandes masas, de los grandes sectores, y lo otro es la tendencia a la concentración. Para eso está la ley antimonopolio. Entonces, bueno, pero Bien. lo concreto es que acá, en la Argentina, de las 10 empresas que más facturan hoy, 7 son extranjeras. Y 4 son de energía. Pero ¿Y con tu cuál- planteo los países desarrollados debieran ser pobres entonces. Porque ahí sí funciona el capital libre. Bueno, y pero- sin embargo no son países No es pobres. tan ejemplo, libre, hay mucho más por protección de ejemplo, lo que vos pensás. Bueno, mucho- pero en todo caso hay capital. Ahí hay Estado. Ahí hay Estado, el Estado que evita el protege. monopolio. Interviene mucho más que acá en algunos de esos porque ellos practican aquello de... Es un mito que el aquello Estado de se mete. haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso lo han practicado siempre y nos han llevado a nosotros durante la década del
del 90, con el cuento de la omnipotencia del mercado, a un modelo económico de depredación, de concentración y de exclusión por el otro lado. ¿Y este modelo hay no es que lo mismo? salir, y este modelo es lo mismo, estamos diciendo Ese eso, es un modelo de que hay economía de mercado. continuidad, No que es hay modelo de mercado. continuidad. Este modelo para- Hay continuidad pese al discurso. Entonces el tema es cómo salir. Ahora, yo veo Viene la yo veo en todos catástrofe, se ustedes, va a aguas perdón, argentinas. Yo veo en todos ustedes No es un ninguna consenso, catástrofe. hay un consenso implícito en esta mesa. Totalmente. ¿No? Es que nos faltan inversiones. Estamos de acuerdo, que nos Pero faltan mire. inversiones. Y que no sabemos bien por dónde van a venir, porque evidentemente no sabemos ni de qué modelo estamos hablando. Es decir, me parece que la idea de que hay una carencia en la Argentina de hoy de inversiones. ¿Estamos de acuerdo en eso todos? ¿Qué Sí, le parece? Mira, Pero ¿cómo y de reglas del resolverla? juego que se Hace llaman 16 años que Está de consigo acuerdo. un acuerdo en la mesa. El tema es cómo resolverla. Bueno, porque es Entonces, un hecho lo que estás diciendo, hay que ver cómo se si resuelve. usted espera que las Claro, el problema es inversiones el se modelo- hagan con el la modelo deuda internacional. internacional, Divorciar el hecho de los antecedentes es imposible, es impedir la solución. Porque si nos olvidamos de por qué no tenemos esas inversiones y por qué las inversiones que vinieron hicieron algunas cosas que ustedes mencionaban o por qué se aplicó ese modelo, si nos Efectivamente las olvidamos de hicieron, eso, correcto. es imposible pensar en la solución, porque estamos siempre dando vuelta en lo mismo. La Entonces, primera frase una que hace buena que no parte- veo en las inversiones, ¿sabes cuál es? La que he escuchado en esta mesa varias veces. Ganaron mucho. Cuando alguien te dice, vos ganás mucho, quiere decir, si vos sacás la cabeza, yo te hago pomada. Así que ganá poco, invertí poco porque yo tengo que redistribuir. Cuando yo escucho eso, digo, esa gente está luchando para que haya más pobres. En las Naciones O Unidas sea, hay una cuando dicen gana mucho, ¿qué es mucho? ¿Quién? Cada vez que dicen ¿Dónde gana está el nivel mucho, de aumenta el rentabilidad? país. Cuadriplicar el nivel de rentabilidad que Telefónica tiene en su país de origen, es ganar mucho. ¿Pero qué es ganar mucho? Pero eso Ganar es mucho. cierto. Según las No son Naciones las mismas Unidas, condiciones perdón, institucionales en un según país, las pero Naciones pero Unidas, no Ganar digas mucho, así, o sea, pero se estás aprovechan de diciendo- una coyuntura para ganar más de lo que Estás deberían diciendo ganar. algo sin sustento. Vos no es lo mismo. Cachanov. Que inviertas en Estados Unidos, donde hay previsibilidad de la regla del Ariel, juego, que inviertas en la Argentina. según las que también Naciones tiene su Unidas, crisis. Pero ese es el problema. ganar más de Suponiendo pero no que como lo es que vos del decías, capital, es ganar suponiendo más que lo que vos que decís eso es es lo que está cierto, regulado. la actitud frente a esa situación es lo que tiene el problema. Todos los Porque países tienen crisis. suponiendo que lo que vos decís es cierto, esta empresa ganó más de lo que correspondía ganar. La actitud ahí era sentarse con la empresa y decir, mire señores, ustedes no cumplieron el contrato en ABC, No cumplieron. ganaron más de lo que correspondía. Y eso lo habría que haber renegociamos, hecho, y eso habría, que haber hecho en el correcto, 2002, eso habría que haber hecho 2003, con lo que vos no Suez, podés por hacer, ejemplo. bueno, por ejemplo, No se hizo. justamente, Está entonces haciendo cuando ahora. no se hace eso, si así 3 no años. lo haces con este, el próximo que va a venir, lo primero que mira es antecedentes, ¿cómo se manejan estos tipos en medio de la crisis? La pregunta es, ¿lo están haciendo ¿Cómo ahora se- eso? No, No, entonces la tampoco. pregunta es, ¿cómo se manejan frente a un contrato que hay que renegociar por definición? Y mira, están 4 años dando vueltas, te insultan, te dicen, desconocen los Lo del tribunales 20%. arbitrales, no siguen la regla, no están. Entonces, ahí van a venir y difícilmente. Ahora, No, porque eso no la- significa darle lo que Y piden. para peor la frase de algún funcionario que cuando se iba a Suez dijo, bueno, no importa, total los caños se quedan. No, ¿Cómo? pero, Ahora, Osvaldo, es más grave, porque entonces la única forma que tenés, como no hay institucionalidad, la única forma que tenés de volver a invertir es hacerte amigo del tipo que decía el Por empresario. eso, el problema... Porque el como problema- no se marca en un Enrique, contrato la discusión, Enrique. sino que se marca en decir, bueno, haceme una favor. Ahora, el yo artículo le cuarto no pregunto lo esto, cumplí, le pregunto esto a la mesa. dame una mano. ¿No es verdad que en el gobierno ha habido un poco la actitud, como ganaron mucho en los 90, ahora les toca perder? Sí, Mariano, ahora tienen que Mariano, perder porque ganaron demasiado en está los bien, 90. es que no es hay una- esta y es creencia. una detrás de argumentación todo. tuviera esa razonable actitud, en medio de la si tuviera crisis. esa actitud, O sea, yo la vos fíjate, compartiría, Mariano, perdóname, tuviera pero esa ese actitud, argumento- pero no la hay. Ese Pero no argumento la fue hay. válido en el 2002. Fue válido inclusive Para la en el 2003. emergencia. Fue válido en una emergencia. Que vos digas, bueno, mira, por 2 años aguantate porque estamos en medio de una crisis. Igual la gente no te va a poder pagar la tarifa que vos querés poner. Claro. Estamos con inversiones, sobre inversiones en los 90, podés aguantarte sin invertir. Sentémonos y negociemos. Eso no es lo que miran mal. Nadie, ningún estadista mira mal que vos te sientes a renegociar porque forma parte de su trabajo diario. Sí. Ningún presidente juzga mal que Argentina no se siente a negociar un contrato o que no lo cumpla. O que lo tenga que renegociar. Lo que mira mal es que no se siente a negociar, que no negocie, no puedo decir nada porque está Tamara y millones de personas presentes, que se en los contratos y que además lo haga con orgullo. Es decir, el problema más serio no es la renegociación de contratos. Todos los días tienen problemas en Francia, en La Italia, forma de donde sea. renegociar. Pero lo que lo que pasa es que si tendrían que renegociar el contrato, lo que hay detrás, tendrían que ahí tomar, se nos tendrían que quitan tomar medidas opciones. extremas. Si no quieren tomar medidas Pero extremas, porque ese es el independientemente de problema. eso, lo que hay detrás, perdóname, Robin, En tu discurso lo que hay parece que el detrás que no es cumple hay- los contratos supuestamente es la parte argentina. No, y Suecia acá cumplió hay que ver que tampoco. los que no cumplen los Aunque no, contratos pero fundamentalmente justamente, pero han Patricio, sido
Si Suez no cumplió el contrato, Han sido en el los año beneficiarios 2002 de las y en el 2013 privatizaciones, tenía que haber incluido ido, Suez. haciéndole un juicio. Claro, pero como no tenemos instituciones... Sí, vamos a dejarlo decir a Kachanowski. Una cosa, Kachanowski como no quiere tenemos instituciones, no tenemos un tribunal que juzga estos contratos, no tenemos un tribunal de la competencia... Tenemos designado por entes concurso. de control Lo que y de tenemos- regulación que no han existen, funcionado, están es otra descabezados. cosa. Lo que tenemos es un presidente que decide, él solo puede decidir Doctor qué empresa Kachanowski, se queda, qué empresa se va, Claro. quién tiene una licitación, quién no la un tiene, quién segundo. tiene un Aquí Yo hay lo que que estoy venderle. diciendo, Aquí hay que yo lo que venderle. estoy diciendo, Sí, porque es aquí que hay que los venderle. presidentes Aquí hay que venderle. y los ¿A quién hay argentinos que tenemos venderle? una gran oportunidad. Aprovechar esta laraca que está haciendo Suez con que se va, que yo no sé si no es para presionar y exigir más prebendas, aprovecharla para producir un hecho que empiece a cambiar el modelo, que sea un hecho contra el modelo. A mi entender, habría dos grandes hechos. Uno sería empezar a recuperar el área estratégica privatizada en función de un área pública de la economía. Y el otro sería pensar en resolver el tema de la inversión de una manera real. Yo no soy optimista en cuanto a las inversiones de la burguesía nacional porque fue desarticulada en los 90 y no soy optimista en cuanto a las inversiones de los capitales extranjeros porque esos capitales, en la medida que la excesiva rentabilidad vaya cayendo, van a tender a emigrar. Entonces, hay formas de resolver la inversión y tenemos que pensar en resolverla desde nosotros. Por ejemplo, estuvo Stiglitz en la Argentina. Sí. Estuvo Stiglitz. Lo llevaron a dar una conferencia. Stiglitz dijo, ¿por qué no hacen con el Fondo Monetario Internacional lo mismo que han hecho con los bonistas privados? Y le hacen una reducción de pago y aprovechan esa plata para hacer inversiones y Bruegel demás. está en la misma línea. Y bueno, y entonces yo digo que la deuda es inmoral, es impagable, Kachanowski, etcétera. sí. Pero si el gobierno... Che, hay que dejar hablar a otro. Aparte están repitiendo, Ahora, vamos a darle a Kachanowski, pero una pequeña observación, Patricio, que yo veo mucho, ¿no? Acá siempre ha habido la idea de que, por ejemplo, debíamos, pongamos 140.000 millones, ¿no? Entonces, ¿para qué pagarles a ellos y no usarlos nosotros? No los tenemos. El tema es que los 140.000, no es que tenemos la plata para pagarle al fondo, todo acá, no sé, 50.000 millones, lo que sea, Bueno. y en lugar de dárselas al fondo, el gobierno está pagando 1.000, 2.000 y ahora le ha pedido no tener que pagarle. Es decir, no tenemos esa plata. Cuando se El hace tema es que no la tenemos. Hay que dejar hablar a otro. Argentina tiene como 1853, antes necesitábamos una inmigración muy fuerte, ahora necesitamos una fuerte avalancha de capitales en la Argentina y digamos que ese sería el consenso que puede haber en la mesa. Lo que yo dudo es que en la mesa estemos de acuerdo sobre las políticas de largo plazo que hay que aplicar para que vengan los capitales y en qué condiciones. Entonces, una de las propuestas es que vuelva un sistema de coparticipación, el Estado más intervenso, que interviene, etcétera. Digo, bueno, esos son los modelos militares que estuvieron en el pasado, porque los militares eran muy nacionalistas en esto, que era una empresa del Estado a rolete, etcétera, hubo corrupción, etcétera. A mí me parece que el mejor modelo apunta a que el funcionario público no pueda decidir sobre la fortuna de las personas. Quitarle ese instrumento para que no haya corrupción. Primera regla de juego. Segunda regla de juego, el que invierte se gana la plata consiguiendo producir algo que satisfaga las necesidades de los consumidores en condiciones de competencia. Tercera condición, respetamos bajo esas condiciones la utilidad de las empresas. No los vamos a esquilmar porque ganan mucho poco, ¿sí? Vamos a tener un sistema tributario estable y pagable a lo largo del tiempo. Vamos a tener una legislación laboral que aporte a que la gente quiera contratar gente y lo dice. Bueno, a mí me parece que lo más útil sería discutir, ¿estamos de acuerdo con esta regla de juego o cada uno quiere volver a los juegos del pasado y decir, no, yo como soy bueno voy a manejar la plata de los contribuyentes y no va a haber corrupción? Entonces yo soy bueno, el resto son malos y ahí se termina la discusión política. Vos sos malo, yo soy bueno, que es un poco el kirchnerismo, digamos, en última instancia. Ustedes son todos los malos, yo soy los buenos. Entonces, acá me hacen la misma propuesta. Yo soy bueno, todos ustedes fueron malos en el pasado, yo voy a manejar la plata con honestidad. Eso no es una propuesta institucional, es una propuesta de personas. Y Argentina fracasó por tener personajes de esas características. O sea, fundó todo no en sus instituciones, sino en personajes. ¿Sí? Y ahí tenés la Argentina. Cada personaje fue la ley, decidió sobre la vida y la fortuna de las personas y estalló el país en 1000 pedazos cada 5 años. Entonces, lo que yo les digo es, mire, yo puedo creer en su honestidad, pero no es una forma de construir un país. No, Mire, claro. Yo, del 76 en adelante,
ese mecanismo de creer en las personas fue sostenido no por mí, no por Echegaray. Yo tampoco. Bueno, no sé. El ¿Cuándo? tema es esto. Digo porque el modelo impuesto del 76 en adelante fue el que permitió que Perdóname, del 73 al 76 hubo demasiadas variantes, porque allí estuvo el Rodrigazo, estuvieron las 3A, te digo para no separar como Cristina Kirchner. habla con En el países digo, en el la 73 se murió en el como si el 76. proceso de Nos olvidamos del Rodrigazo, lo Perrega. Pero la participación de la clase trabajadora, del sector del trabajo, no la marqués en era el diferente. 76. Comenzó quizás el proceso antes del 76, pero en el 76 hubo un corte. ¿Pero qué creemos? ¿En personas o en instituciones? Vamos a definir de una vez. ¿Creemos en las personas o en las instituciones? Bueno, entonces, si las instituciones son Ahora, las yo que les hago van- esta pregunta, pero no porque hay- vean lo que no dice hay un acá. problema Les hago esta de- pregunta con el corazón, que me le A ver. contesten. ¿Ustedes creen que realmente en Argentina hay buenos y malos, hay perversos y angélicos? No. ¿Ustedes creen que realmente es así? Porque las cosas... Hay vivos y hay gente que trabaja. Y hay modelos políticos. Hay vivos. Hay modelos Yo no creo que sea políticos, malo. hay proyectos Cuando las políticos. empresas privadas quieren generar rentabilidad, como se decía acá, es válido. Más vale que van a querer ganar plata. Es ¿no? lógico, lo ¿Para qué hacen van a todo el hacer mundo. una empresa si no es para ganar plata? Lógico. El problema no es del chancho, sino quien le da de comer. También hay un dicho muy conocido. El problema es que no haya un Estado que regule, que controle, que fije determinadas pautas de coherencia, de rentabilidad coherente. El tema de Repsol, creo que la mesa debe conocer. El costo de la producción del barril de petróleo de Repsol le sale $8. Hoy está ese barril en 60 y pico, no casi 70. Va a llegar a 100. Bueno, ahí Repsol genera una producción a través de la declaración jurada que ellos mismos hacen. Pero No puede haber vos un fíjate. Estado que diga, no, mirá, Bueno, muy a bien. partir de ahora la declaración jurada, lo que vos me decís que extraes, no corre, vamos a controlar. Está muy bien. hablar eso. Bueno, perfecto. Vayamos a hacerlo así. Petróleo. El Estado fija las retenciones. A la exportación es impuesto de exportación. Y lo mueve además, móvil, 42, 50, 60. Así que ese sector ya lo tiene controlado. Electricidad fija los precios. Gas fija los precios. Agua fija los precios. Teléfonos celulares fija los precios, porque lo demás está en competencia. No de malas ideas. ¿Quién más me falta? Después, el sector agropecuario fija los precios porque tiene las retenciones, pone los impuestos, saca los impuestos. Carne, En estás carne, de acuerdo. acaba de hacer un acuerdo de precios. Claro, En los lácteos. temas de ¿Qué querés decir con todo transporte, eso? digo que ese modelo ya está funcionando. ¿En dónde no está el Estado hoy interviniendo en que la él es bueno y el otro es malo. No, Estado O sea, interviniendo volvemos el al mismo Estado. problema. Yo creo Él es bueno y el otro es malo. Ese es el Perdón, problema. el Estado que se generó en la Argentina desde, acá se habla de mediados de los 70, desde la dictadura militar en adelante, es un Estado que ha actuado en favor del capital monopólico transnacional que se ha instalado en la Argentina en los puntos claves de la economía y que ha producido un proceso de concentración, de desnacionalización y de depredación del país. Y esto, las Ahora, consecuencias Patricio, son el una 50%. pequeña aclaración porque una cosa que me pone un poco nervioso. ¿no? A ver, Porque acá a ver. todo el mal empezó en el 76. Bueno. ¿no? Ahora, pregunto, ¿cuándo se dio la orden de aniquilar a la guerrilla? ¿Quién escribió ese decreto? Isabel Perón. ¿Cuándo fue la lucha en Tucumán, el operativo Independencia, en el Monte Tucumán? 75. En el 75. ¿Cuándo fue el Rodrigazo? En el 75. Entonces, ¿por qué ponemos una franja absoluta? El bien, San Gabriel vivió hasta marzo del 76. Y a partir de ahí vino Satanás. No es tan así, no es tan blanco y negro. Había violencia en el 75, en el 74. Estaban las triple A, Aramburu lo la mataron en el AAA empezó a 70, la funcionar en el AAA empezó en el 73. 71. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Fue así la Argentina, que hubo una Argentina angelical y una Argentina demoníaca y hay una frontera Hubo una absoluta? profundización, del 76 en adelante, una profundización con respecto a la conveniencia o el beneficio Y de se empezó a los desarrollar- sectores, se empezó a desarrollar un en la economía modelo. nacional. Ahí inició un proceso. Todo esto que decía usted, antes del 76 también sucedió, y vamos al 55, y durante el gobierno de Perón también hubo hechos que uno pueden ser repudiables. Y quizás es la historia de nuestro país. Ahora, me parece que a partir del 76 sí hubo condiciones que permitieron que el neoliberalismo... Ahora, yo le digo una cosa. Violencia, Estamos terminando en discusiones antropológicas. Si el hombre es bueno o el hombre es malo. Y Perón, que era más sabio que todos nosotros juntos, dijo la frase, dijo, N-1, digo. los hombres son buenos. Si los vigilan son mejores, ¿no? Entonces, el tema es, hunde mucho sus raíces y nosotros quedamos con muchas ideas dispersas, así que les agradecemos muchísimo esta discusión. Vamos a tener ahora al gobernador Sovich de Neuquén, vamos a preguntarle lo mismo, como ve él, ¿eh? Y después nosotros tenemos que hacer esta noche
conclusiones sesudas, ¿eh? Ojo, che, vos pensá, usa tu cabeza. Después vamos a pensar. Yo quiero digerir todo porque se ha dicho, yo creo que ha sido muy importante muchas cosas que se han dicho acá, muchas cosas, ¿no? Y vamos a ver, podemos poner un poco en orden, ¿no es cierto?, cuando hagamos las conclusiones y sepamos el televoto. Muchas gracias a todos. Hacemos la pregunta del televoto y lo esperamos al gobernador Sovich. Se van empresas extranjeras y no dialogamos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Nos estamos aislando del mundo? Si usted considera que nos estamos aislando del mundo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que no nos estamos aislando del mundo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, como les decía, esta discusión para mí fue muy rica porque salieron muchas perspectivas y les he pedido a mis colaboradores y a mí mismo que cuando llegue el momento de las conclusiones tratemos de ordenar todo esto que se dijo así un poco en forma de chispazos, ¿no? Y ahora tenemos a Jorge Sovich, gobernador de Neuquén, y sé que estuvo mirando el debate, gobernador. Quizás podríamos empezar para ver usted si nos da la respuesta que no encontrábamos a hacer. Es evidente, por lo que dijo la mesa, y todos lo aceptaron, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, que hay una falta de inversiones en Argentina. En Argentina hay un bache. Estamos creciendo al 9, pero si no metemos un enorme refuerzo de inversiones, en 2007, en 2008 vamos a estar creciendo al 3 o al 4 y se acabó esta bonanza, ¿no? Y lo que no hay acuerdo, evidentemente, es cómo podemos hacer los argentinos para que la Argentina vuelva a ser un país que atraiga inversiones, porque el que invierte puede ser francés o argentino, pero el tema es que se sienta atraído, ¿no es cierto? ¿No sé, ¿usted tiene alguna respuesta para eso? Sí, claro. Lo que no se dijo en la mesa es muchas de las cosas que nos pasan en la Argentina que o no se conocen o no se quieren decir, porque parece ser que cuando las cosas andan bien en algún lugar de la Argentina no sirve como un elemento de discusión. La provincia de Neuquén está creciendo los últimos 40 años, al 8.2% anual. Hemos multiplicado nuestra economía por 25 y hemos crecido el 2.400%, superando a los países del sudeste asiático, superando a Irlanda, superando a España y siendo superados solamente en el mundo en nuestro crecimiento por China. Y esto pasa en la Argentina hoy y hace 40 años en la provincia de Neuquén. Si nosotros fuéramos hoy la provincia de Neuquén fuera un país individual, solamente nos estarían comparando con España, con Irlanda. Pero no solamente eso, sino que hoy en la provincia de Neuquén siguen llegando las inversiones. Aquí yo escuchaba que se va Suez de Francia y nosotros, nuestra empresa pública, porque quiero decir que en Neuquén la mayoría de las empresas son del Estado, incluso el banco es del Estado, nuestra empresa pública se ha asociado, el EPEN, se llama Ente Provincial de Energía de Neuquén, se ha asociado con la Eléctrica de Francia para hacer una empresa que se llama Distro Cuyo Sociedad Anónima y explotar el transporte de las líneas de alta tensión en la provincia de Neuquén. O sea que cuando hoy se está yendo una empresa francesa, nosotros nos estamos asociando con el Estado francés para explotar en forma privada parte del sistema de la electricidad del que se realiza en la provincia. ¿Por qué han sido tan egoístas? Se lo guardaron para ustedes hace 40 años que tienen la fórmula. Y no, pero no lo hemos guardado. En realidad es lo que venimos haciendo desde un partido que tiene una visión distinta a los dos grandes partidos tradicionales y naturalmente a los procesos militares que vivimos en la Argentina, que no tuvieron planificación, que no tuvieron gestión y que fundamentalmente no tuvieron continuidad en la planificación y en la gestión. El secreto es planificar, gestionar y darle continuidad a la planificación y a la gestión. Ahora, gobernador, en realidad no hemos guardado nada, simplemente
es parte de una realidad que yo creo que hay que contarla en la Ahora, Argentina. gobernador, Sí. es cierta las cifras que usted da, las estuve viendo en el INDEC, pero también se da esto, que la distribución de la riqueza no es equitativa. Por ejemplo, datos del INDEC del 2004. El 10% más próspero es 31 veces más rico que el 10% más pobre de Neuquén. Sí, pero el INDEC mide algunas cifras, yo no voy a hacer la que han hecho muchos dirigentes políticos que denostan el INDEC cuando las cifras no dan. El INDEC mide algunos sectores de la provincia, como se miden algunos sectores de la provincia. Hoy se mide el conurbano Neuquén Capital Plotier para sacar los índices que debe ser la cifra que usted está manejando. Y obviamente nos da un 6% de desocupación, pasamos del 22 al 6, de todas maneras ahí tenemos un crecimiento también sostenido en los últimos 6 años. Pero en algunos lugares esas cifras que están muy por encima de la media nacional y de la media de la provincia. Lo que pasa es que en los lugares de mayor concentración, como es la ciudad capital de Neuquén y el conurbano Plotier y Centenario, obviamente viene la mayor cantidad de gente que viene de distintos lugares de la Argentina a instalarse en Neuquén en condiciones muy precarias y obviamente viene sin inversiones, no viene a invertir, viene a subsistir. Pero a esas cifras yo le digo, por ejemplo, que nosotros tenemos sistema de salud del 9.1000 de mortalidad infantil, el mayor índice de consumo de la República Argentina, el mayor índice de ahorro de la República Argentina, yo soy, el menor índice de inflación de la República Argentina y la mayor inversión por persona en el sistema educativo de la República Argentina, por alumno. De manera que tenemos problemas porque naturalmente estamos en un país que tiene problemas y obviamente repercute en nuestra provincia y podríamos tener números mucho mejores. Si yo ese número lo traslado a Villa La Angostura, a San Martín de los Andes, a San Patricio de Chañar, a Rincón de los Sauces, bueno, tengo desocupación cero, pero tampoco yo me puedo engañar, porque en Rincón de los Sauces tengo desocupación cero porque sería Ahora, no se deberá, gobernador, porque en las provincias que andan relativamente bien, varias de ellas son petroleras, ¿no es cierto? El caso de Santa Cruz, que tenía plata, la mandó afuera, el caso de Neuquén, el caso de Mendoza. Es decir, hay varias provincias. ¿No será que son provincias que les va mejor porque tienen recursos petroleros que otras provincias no tienen? Bueno, con ese concepto yo debería decir que la calidad de vida de Bolivia tendría que ser buena porque tiene los mayores recursos gasíferos de América del Sur y de Latinoamérica, o en todo caso debería decir que la calidad de vida de Venezuela tendría que ser buena y le iría bien porque tiene de las reservas petroleras más grandes del mundo. No, aquí hay políticas de Estado que se han llevado adelante que mejoran la calidad de vida. Nosotros tenemos, hoy se está dando el debate en la Argentina de poner el 82% móvil del sistema de jubilación. Y nosotros lo tenemos por Constitución, el 82% móvil del sistema de jubilación en la provincia de Neuquén. Como tenemos un sistema de seguridad público, bueno, de hecho quiero decir que el sistema de jubilación público no tiene déficit. El Banco de la provincia de Neuquén público no tiene déficit. Las empresas de energía de la provincia de Neuquén, que son públicas, no tienen déficit. La empresa de agua de la provincia de Neuquén tampoco tiene déficit. De manera que... Lo escucho, ¿es estatista usted como modelo de política? No, usted aspira a ser presidente, mire, ¿no? ni la estatización ni la privatización es un fin en sí mismo. Pero digo, en esta es la coyuntura política. En la coyuntura que debatimos hoy en la Argentina. Bueno, es la política. Yo, por ejemplo, tomé una decisión de privatizar el casino. Tomé decisiones de privatizar cerros de esquí para que vengan inversores y de hecho en Cabiagüe hay un inversor que acaba de poner $10 millones. Tomé la decisión de ampliar los contratos de concepción de la mayoría de las empresas petroleras y de hecho Repsol solamente en mi provincia en los próximos 10 años tiene que invertir $8.000 millones. De manera que los tiene que invertir no porque nosotros somos buenos ni porque Repsol es bueno. Yo cuando usted decía hay buenos y malos, no, porque hay un convenio firmado y porque yo controlo como gobernador a través de la delegación del poder que me han dado, que Repsol cumpla lo que firmó. En la Argentina tenemos que dejar de discutir los buenos y malos y decir, ¿se cumple o no se cumple? Si no se cumple, se le hace juicio. Yo le acabo de hacer un juicio a Repsol por $20 millones y antes que se lo gane, tuvieron que acordar con nosotros porque le ganaba el juicio. De manera que ahora, la ley sirve para todos. Para entender un poquito, ¿no? Yo creo que usted lo que viene a decir es esto.
porque Neuquén, por supuesto el partido que dominó Neuquén durante tantos años fue el Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Que como dice usted, era distinto de los peronistas y de los radicales, era algo diferente. Y mantuvo una política durante décadas, ¿no? Ahora, usted sabe cómo es la Argentina. Si usted mantiene una política durante décadas, por ejemplo el caso de Rodríguez Sac, 20 años gobernador de San Luis y la administró bastante bien, la verdad, al lado de otras. Le dicen, claro, pues ustedes han tenido un monopolio, ustedes son autoritarios. Kirchner fue 12 años gobernador de Santa Cruz. Entonces, lo que un poco yo estaba pensando, lo que decía Basteiro acá, que Kirchner es un Menem sin patillas, ¿no? ¿No será que usted es un Kirchner con bigotes? Bueno, hay una gran diferencia, y la diferencia que en mi caso particular yo tengo con Kirchner, con Menem y con Rodríguez A, es que nosotros estamos modificando la Constitución para actualizarla, porque nuestra Constitución tiene 50 años, y el primer punto que pone el gobierno provincial y el gobernador que acaba de ganar la elección por 40 puntos de diferencia al segundo es no a la reelección. Yo me voy de esta etapa de mi vida política de gobernador dentro de 2 años y picos y no vuelvo nunca más a ser gobernador de mi provincia. Porque no solamente me lo autoimpongo como una cuestión personal, sino en respeto de las instituciones y en respeto de la Constitución y de la ley. O sea que la gran diferencia cuando uno convierte el Estado, las provincias en estados autoritarios tipo feudos, es porque se toma la Constitución al servicio de los intereses políticos del partido o de los intereses políticos personales. Si nosotros comenzamos a marcar esta diferencia en la Argentina, obviamente vamos a cambiar. Fíjese, un tema interesantísimo. Le voy a dejar una pregunta para poder corte. ¿Cómo no? Porque uno, claro, viene tan mal acostumbrado a la Argentina, ¿no? Cuando alguien le dice que no quiere seguir siendo gobernador, uno empieza a preguntar, como empezó a hacerlo Luis, lo que pasa es que quiere ser presidente. La próxima escalón es el presidente. Sí. ¿Y usted quiere ser presidente? Sí, claro que sí. Bueno, entonces vamos a preguntarle después del corte, ¿cómo piensa usted que le sería posible a usted, de qué manera salir del entorno provincial y proyectarse en el nacional? ¿Cómo no? Vamos a recordar el televoto, que está votando mucha gente, y después seguimos conversando con el gobernador Sovich. Y después nos quedan una pequeña sesión media larga de conclusiones a cargo nuestra. Se van empresas extranjeras y no dialogamos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Nos estamos aislando del mundo? Si usted considera que nos estamos aislando del mundo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que no nos estamos aislando del mundo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Yo le estaba diciendo al gobernador Sovich, un poco un acto de humildad, a la medida en que yo pueda ser capaz de un acto de humildad. En realidad los porteños, nosotros, los que hacemos los medios acá, ignoramos mucho lo que pasa. Esto que acaba de decir de Neuquén, por ejemplo. Pero ya van varias que pasa así, ¿no? Yo le comentaba que en los 80, no sé si ustedes se acordarán, que en el año 85, 86, Menem, que estaba en La Rioja, decía todo el tiempo que iba a ser presidente. Y los de acá, los de Buenos Aires, lo tomábamos como algo pintoresco. Nos parecía, este hombre, ¿qué pretende? Va a llegar acá a ser presidente, ¿no? Inclusive me acuerdo que no sé en qué radio estaba en esa época, lo llamábamos a Menem para pasar un rato agradable, divertido, como este hombre, qué curioso, quiere ser presidente, ¿no? Bueno, llegó. Después vino Kirchner de otra provincia remota, ¿no es cierto? Y dijimos, bueno, pero es presidente porque lo puso Menem, porque lo puso, perdón, Duhalde, no va a llegar a ningún lado, es un chiquitaje, y yo, bueno, el hombre está queriendo quedarse con todo, ¿no es cierto? Y nos pasó lo mismo, le decíamos, pero ¿cómo este hombre es así? Y la gente de Santa Cruz nos decía, mirá, es así hace 12 años que es así. Él no cambió al llegar a Buenos Aires. Somos nosotros que nos enteramos que era como era cuando llegó a Buenos Aires, ¿no? Entonces yo, después de esas 2 experiencias, yo a Sovich lo cuido ahora, porque a ver si todavía pienso que de Neuquén no puede llegar nada, y llega. ¿Para cómo va a llegar? Usted, yo le preguntaba, ¿usted está trazando como conexiones con algunas candidaturas de Buenos Aires, ¿no? Es decir, por ejemplo, con Macri tiene un acuerdo,
¿Cómo es eso? ¿Cómo teje su red de alianzas? Lo primero que tenemos que definir a la sociedad definitivamente es que yo soy uno de los políticos en la Argentina que no me preparé una red por si me va mal. No me preparé una red, no armé una reelección, no armé estructuras por si me va mal. Yo apuesto a gestionar, a planificar y a insertarme en el mundo de la política nacional a partir de propuestas y a partir de haber analizado con profundidad que en la política argentina están desapareciendo estructuras tradicionales porque los dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y por otro lado, porque los discursos fueron discursos vacíos, discursos que tenían un neto corte electoralista. Yo hago un buen discurso, convenzo a la gente y gano. El discurso de la Rúa es el mejor ejemplo junto a Chacho Álvarez. Los acuerdos políticos que se dieron en la última elección entre 3 candidatos del peronismo y 3 candidatos del radicalismo demuestran que las estructuras o un buen discurso electoralista sirvieron para que alguien llegue a presidente. La sociedad esto lo comienza a percibir cada vez con mayor profundidad y va a elegir a aquellos que le comiencen a garantizar que va a haber cambios en la Argentina, que va a haber cambios donde la igualdad de oportunidades no va a ser parte de un discurso, sino decir cómo se logra que el agua potable le llegue a la gente, que parece una cosa simple, pero tiene que ver con la educación, tiene que ver con la alimentación. Un chico mal alimentado es un chico que no se educa bien, y hoy prácticamente la mitad de la población de la Argentina no tiene agua potable. Entonces, en algún momento estos reclamos se comienzan a instalar en la sociedad. Y en mi provincia, que yo puedo decir hoy, mire, el 95-96% de la provincia tiene agua potable, y no es un problema de ser una provincia rica, porque a mí nadie me va a decir que la provincia de Buenos Aires no es una provincia rica. Obviamente han faltado políticas de Estado que estén direccionadas para construir una mejor calidad de vida. Ese es parte del discurso de la fortaleza de la gestión que definitivamente tenemos que instalar en la discusión política en la República Argentina. Aquí hay políticos, el caso de quien está hablando, que tenemos no solamente gestión para mostrar, sino que la decisión de instalar en el debate político que la gestión es una cuestión clave, porque la gestión construye las soluciones. Ahora, Macri dice lo mismo, no sé si vos te parece, el discurso de Macri es siempre sobre la gestión. Por eso nosotros hemos hecho un acuerdo político con Macri, que no firmamos nada y que no tardó menos de 10 minutos. Y el acuerdo político es trabajar. Pero no con López Murphy. No, con López Murphy no, porque López Murphy es parte del discurso que viene arrastrando del radicalismo y parte del discurso que se viene arrastrando del peronismo. No pueden mostrar una gestión como yo puedo mostrar. ¿Qué gestión pueden mostrar que diga yo voy a resolver estos problemas? Pero cuando nosotros hablamos con Macri, 10 minutos, nos pusimos de acuerdo que íbamos a comenzar a trabajar con los equipos técnicos. Ahora el 23 vengo a hacer otra reunión de equipos técnicos con Macri y los equipos técnicos nuestros. ¿Y cómo va a ser la candidatura? Esa candidatura, construyamos las soluciones para la Argentina. Es la candidatura que nos diga a la gente cuál de los dos está más capacitado para ser candidato. Pero construyamos primero, recorramos el país y veamos la realidad de la Argentina para ver cómo construimos y cómo empezamos a hablar de soluciones. A ver, ¿cuáles son el rol de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad en la Argentina? Descabezar las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. ¿Esa es la solución? No, la solución es ante la hipótesis de conflicto, decir, bueno, ¿qué hago con las Fuerzas Armadas? Entonces, yo empiezo a pensar, digo, el terrorismo es un problema, las Fuerzas Armadas pueden, junto con las Fuerzas Armadas, el narcotráfico es otro problema, y ahora se ha agregado un problema donde hemos visto que la falta de políticas en un país desarrollado como Estados Unidos hace ineficiente las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas porque no había política. Entonces, ante una crisis, ante una debacle, no había quien se quisiera cargo de la solución y que incluso, a través de la Constitución y la ley, pudiera construir las soluciones. La explotación de la plataforma marítima, por dar un ejemplo. En la explotación de la plataforma marítima ingresan distintos actores, desde Prefectura Nacional, hasta la pesca del producto primario, hasta el valor agregado que le tengo que poner el continente, hasta la legislación que deberían participar las provincias argentinas en esa legislación para hacer un desarrollo sustentable y como una opción de fierro, incorporando el sistema educativo
al valor agregado que le vamos a poner a la explotación de la plataforma marítima. Estas cosas tenemos que empezar a discutir. Si no discutimos esto... De todas maneras, ser presidente implica también tener que tener tratos con fracciones de poder que probablemente en la escena provincial no estén en este momento actuando. Usted se ve enfrentándose con el sindicalismo nacional, con el peronismo. ¿Usted ve que su criterio de gestión va a poder prevalecer en relación con esas internas constantes que tiene que vivir y enfrentar un presidente? Sí, sí, porque el poder es una cosa que se ejerce. El poder se ejerce. Y el poder, cuando es legítimo y es construido a través del trabajo, yo el poder no se lo voy a prestar a nadie, lo voy a ejercer en plenitud, con equilibrio. Y la parte del poder que tendrán los sindicalistas será una parte, la parte del poder que tiene la Iglesia es otra parte, la parte del poder que tienen los empresarios, y uno tiene que articular para que ese poder no sea un poder de una sola persona, la parte del poder que debería tener nuestro Senado y nuestra Cámara de Diputados de la Nación, que de alguna manera también tenemos que recuperarlo para que estos dos organismos, sobre todo el Senado, sea la garantía de un país federal en serio, de un país federal equilibrado. ¿Cómo termina, Sovich? ¿Cómo termina? Porque todo el debate que tuvimos en la primera parte del programa es que acá faltan inversiones y no, la verdad es que no se ve bien por dónde van a venir, porque no se vio bien, no había ideas, pero estamos creciendo al 9%. ¿Por cuánto tiempo podemos seguir creciendo al 9% si no se genera esa avalancha de inversión? Seguridad jurídica, seguridad política y en el medio de esos dos elementos, confianza. La seguridad jurídica y la seguridad política generan confianza no solamente en los empresarios grandes, sino en los chicos, porque un empresario pequeño, y obviamente cuando hablo de seguridad jurídica estoy hablando de reforma de las cuestiones laborales, estoy armando de que se respeten los contratos, que haya una discusión muy profunda con los sectores del trabajo, no para perjudicar ni beneficiar al sector del trabajo, sino para encontrar el punto de equilibrio, lo que usted recién me decía. ¿Por qué no se puede discutir hoy con un sector del trabajo, por más poderoso e importante que fuera? ¿Por qué yo no puedo discutir con el señor Moyano? Yo he construido soluciones en mi provincia, incluso Moyano en un momento lo dijo en un reportaje, ante un enfrentamiento que él tenía con el sindicato de petroleros privados y él a través de los camioneros, yo interactué entre los dos y construimos la solución. ¿Hay seguridad jurídica con el gobierno de Kirchner? No, en absoluto. Al no haber una ley de coparticipación, al haber firmado los decretos de necesidad y urgencia que se han firmado, al no participar en la discusión de la confección del presupuesto las provincias argentinas, al crear de la noche a la mañana una empresa como Enarsa, que no se sabe bien para qué se ha creado, obviamente crear la empresa aérea Lapsa, creo que se llamaba, que no se sabe para qué se creó y después no se sabe cómo se desarmó, ante un problema como el que tuvimos con Sordelwin, que nadie sabe quién es el culpable, y lo primero que hicimos es descabezar a la Fuerza Aérea, obviamente no hay una seguridad que a nosotros nos permita decir de qué manera se crea una empresa y de qué manera desaparece una empresa. Tenemos un problema añadido, que es que al votante medio las palabras seguridad jurídica no le significan nada importante. Se ven como un problema secundario o incluso como una especie de desviación del centro de atención, que es la seguridad personal o el empleo, digamos, cosas mucho más acuciantes. Yo ahí le doy un detalle que me parece que es importante. Nosotros estamos llevando adelante un programa de seguridad, donde no la parte policial es una parte importante del programa de seguridad, y estamos invirtiendo, en este momento terminamos la inversión en los próximos meses, los vamos a poner en funcionamiento, va a ser el único programa de seguridad que va a funcionar en Latinoamérica con una inversión de 50 millones de dólares, o sea, 150 millones de pesos. Ahora, cuando usted lo analiza eso en términos políticos, la gente va a percibir que va a estar mejor en la seguridad, pero no nos va a votar por eso. Entonces, o nos decidimos en la Argentina a hacer las cosas que necesita la sociedad para una mejor calidad de vida. Y fíjese, o seguimos haciendo demagogia. Fíjese lo importante de esto. Pasa a ser no más importante la pistola que lleva el policía, menos importante la pistola, menos importante la comisaría, y lo más importante es el walkie-talkie, el nombre que le pongamos, digo el walkie-talkie porque es un nombre bien común, porque es la comunicación en línea. Toda la provincia, que ante una emergencia usted marque 911 y no tiene que decir ni siquiera cómo se llama para que aparezca el policía en su casa. ¿Qué hicimos? Pusimos 5.000 policías, llegamos a esta cifra, para 500.000 habitantes. ¿Qué significa esto? Un policía
cada 100 habitantes. Usted piense que en provincias argentinas, no la voy a nombrar porque yo no vengo a descalificar ninguna, en provincias argentinas hay un policía cada 3.000, cada 4.000 habitantes. Obviamente la seguridad está resentida y la gente no la ve ni conoce estos números. Pero yo que los conozco tengo la obligación de poner un policía cada 100 habitantes y dotarlo de elementos técnicos, independientemente de la capacidad intelectual, dotarlo de elementos técnicos para que, sin que el habitante sepa que este es un acto de gobierno, sea un acto de Estado, para defender la seguridad de la gente decente. Pero lo que hay usted una- dice es muy cierto. Por ahí la gente no percibe esto de la seguridad jurídica. Esto es seguridad. Seguridad que de alguna manera sería seguridad social o mejor calidad de vida o seguridad política, le podemos poner el nombre que quiera, pero lo contrato es que enfocamos hacia un sector de la sociedad un elemento que es clave, que se discute mucho y que no se hace nada. Y nosotros lo estamos haciendo. Gobernador, mi última pregunta sería esta, ¿no? Usted está planteando, me parece a mí, la idea de que se pueden lograr cosas con políticas de largo plazo. Primero que haya políticas y que se sostengan por un largo Así plazo, es. ¿no es cierto? Ahora, para que haya políticas de largo plazo, lo que uno ve, por ejemplo, en España o en Chile, donde ha habido, O en Neuquén. o en el propio Neuquén, que siempre ha habido un partido que predominó, el mismo partido, ¿no es cierto? Hace falta como una especie de consenso entre los partidos. Y uno ve que esto es una bolsa de gatos. Es decir, acá se agreden, se pelean, se fracturan. ¿Usted cree que la Argentina, supongamos que usted llegara a ser presidente, ¿usted cree que le daría a usted un marco político para que se sienten todos en torno a una mesa y digan, bueno, muchachos, en los próximos 20 años vamos a seguir esta línea? Lo vamos a hacer porque va a ser parte del discurso y de la legitimidad que tenemos que tener los políticos que pensamos convertirnos en hombres de Estado. Hay dos etapas en la vida de un político. Una es la campaña propiamente dicha, donde uno trata de vender las ideas, y la otra es interactuar con la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad hablo de todos los sectores, los que tienen más poder a los que tienen menos poder, interactuar con la sociedad para que sepa que está sentado en la mesa de la toma de decisiones, si no es imposible. Nuestro país ha sido inviable en los últimos años porque siempre apareció algún genio a decirnos qué es lo que hacía. En un momento los militares dijeron, esta constitución no sirve, cambiémosla, porque nosotros vamos a decir cómo se hace. Después vino la democracia y también en el periodo democrático dijimos, esta constitución no sirve, cambiémosla. ¿Y para qué servía? Para reelegir un presidente, para que a cambio de eso debilitemos el Senado de la Nación, en lugar de de senadores nacionales, el Senado de la Nación se convierta en la representación de los partidos políticos y no la representación de un país federal. De manera que no hay ninguna posibilidad, doctor, que nosotros pensemos que los próximos años en la Argentina lo puede gobernar un iluminado, lo puede gobernar una propuesta. Obviamente quien llegue a la presidencia tiene que tener claro que el poder se debe ejercer, que el poder no se regala, que el poder es una cuestión delegada del pueblo, pero hay que gobernar con consenso. Hay que gobernar con consenso y recuperar las instituciones de la República. Aquí no se puede seguir gobernando sin la participación activa del Senado, sin esta descalificación permanente de los senados, sin esta descalificación permanente del Congreso, esta descalificación permanente de la justicia, esta descalificación permanente de que el empresario que es exitoso tenemos que ponerle un impuesto al éxito y bueno, y si es exitoso por algo será, esta descalificación permanente de la iglesia y de todos los... No, señores, cada uno tiene una parte de la verdad y tenemos que dejar que esa parte naturalmente sea parte de la discusión de un todo, porque no hay ninguna posibilidad en los años que vienen en la Argentina si nosotros no conseguimos integrar a la sociedad, que la sociedad sienta este proyecto como propio. Yo siento en mi provincia que cuando hacemos algo no lo hace Jorge Sovich, ni lo hace el gobierno del Movimiento Popular Neuquino, lo hace una política. Le doy un ejemplo cortito. Nosotros nuestro gabinete todos los lunes se reúne. ¿Sabe quién no participa en la reunión de gabinete? El gobernador, porque el plan está. Salvo que tenga una discusión los ministros y el vicegobernador, no me tienen que venir a ver, porque el plan está, ellos tienen que ejecutarlo. Se pelearán después por razones de dinero, que el presupuesto va más para un lado o para otro, pero la ejecución del plan lo planteamos en la campaña política. Y en la campaña política dijimos, leyendo la realidad de la gente, viendo lo que la gente pensaba, esto es lo que tenemos que aplicar a Neuquén. Y es lo que voy a hacer los próximos 2 años. Yo voy a recorrer la Argentina de punta a punta para saber qué piensa hasta el último habitante del Chaco, o el que piensa en Jujuy, o el que piensa en la parte sur, y también
¿Qué piensan nuestros vecinos? ¿Qué piensa Chile? ¿Qué piensa Brasil? ¿Cómo vamos a interactuar nosotros con los países poderosos del mundo? ¿Cuál va a ser la política que vamos a llevar adelante a través de nuestra Cancillería? ¿Y cómo tenemos que instalar en nuestra Cancillería una política que se empiece ahora y que dure 20 o 25 años y que se vaya cambiando en función de los cambios que se estén dando en el mundo, no en los cambios de funcionarios de la Cancillería? Explotar, en el buen sentido de la palabra, a la gente que trabaja en la Cancillería, que le hemos pagado para que se capacite, explotar a nuestros profesionales, recuperar la universidad. Todos sabemos lo que era nuestra universidad. Tenemos que recuperar la universidad. Mire, yo ahora veía que conseguimos como un gran logro las escuelas técnicas en la Argentina. Yo soy el único gobernador en el país, más Capital Federal, que me opuse a la Ley Federal de Educación. ¿Por qué me opuse? Porque sacaban las escuelas técnicas. Y al día de hoy estoy sin ley federal en mi provincia, porque quise defender las escuelas técnicas. ¿Y por qué quise defender las escuelas técnicas? Porque pensaba que nos iba a pasar lo que nos pasó, que si crecía la actividad privada, no íbamos a tener plomeros, no íbamos a tener carpinteros, no íbamos a tener podadores, no íbamos a tener gente que sepa de agricultura, no íbamos a tener gente que sepa de horticultura. Entonces estas cosas simples, hoy no se están debatiendo en la educación. Decimos, vamos a hacer una ley de escuelas técnicas. ¿Qué tipo de escuelas técnicas? ¿Para explotar qué? ¿Para capacitar a la gente en qué? La orientación es el turismo, la orientación es la explotación de nuestros recursos naturales, vamos a hacer los caminos necesarios para llegar al turismo, vamos a descentralizar Aeroparque y no que yo tengo que ir a la provincia del Chubut y tengo que hacer Neuquén, Aeroparque Chubut. Vamos a poner en la Patagonia centros de distribución, vamos a poner en la zona norte de la Argentina centros de distribución aérea para que no tengamos que pasar por la capital. O sea, este tipo de cosas creo que son las cosas que rápidamente va a comprar, en el buen sentido de la palabra, la sociedad argentina, porque la sociedad argentina lo sufre. La sociedad argentina lo está padeciendo todo esto, está padeciendo la falta de caminos, está padeciendo la falta de ferrocarriles. Tengo el orgullo de decir que después de 57 años que no se construye una línea férrea en la Argentina, como gobernador de la provincia estoy construyendo el ferrocarril trasandino, he construido ya 12 kilómetros con fondos propios de la provincia para unir el Atlántico con el Pacífico. 57 años que no se construye un ferrocarril en Argentina, lo estamos construyendo con fondos provinciales. Me dicen, no, pero esa es una obra nacional. Y si yo soy argentino, ¿qué me dicen que es una obra nacional? ¿Dónde vivo yo? Muchísimas gracias, gobernador, por esta conversación. Un placer, realmente. Y después del corte vamos a preguntar el nuevo televoto y vamos a hacer nuestras conclusiones, espero que sean sesudas y por supuesto daremos el televoto. Gracias, gobernador. Gracias. Se van empresas extranjeras y no dialogamos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Nos estamos aislando del mundo? Si usted considera que nos estamos aislando del mundo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que no nos estamos aislando del mundo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, nos tocan las conclusiones. Tenemos 9-10 minutos, así que tenemos que aprovecharlas. Pero previamente quiero decir que aquí ha llegado la señora de Rosichner, porque este caballero que tengo acá al lado me acabo de enterar que cumplió años. Bueno, no es una noticia nacional. No, sí, pero no es una noticia nacional, es íntima. Lo más escandaloso es cuántos cumplís. 45. Pero te das cuenta, hay gente con 45 años. No es poco. Qué jóvenes que son, Dios mío. Bueno, conclusiones. Después, por supuesto, vamos a dar el televoto. Bueno, me parece que el debate del primer bloque ha sido un debate disonante. No por lo que se ha dicho, no por el tono que se ha dicho que ha sido muy rico, sino porque es un debate que no está. Raramente, o no tanto, en este país, debates como los que se dieron aquí, qué hacer con las inversiones, y tantos otros no están. Ojalá que alguien se contagie de la dirigencia y entienda que esto es lo que esperamos los ciudadanos de nuestros funcionarios, que se debatan estas cosas. Y luego de la conclusión del debate, desde la izquierda de Echegaray hasta el otro extremo, por dar un ejemplo, de Kachanowski, se concluyó que hacen falta inversiones. Nadie lo puso en duda. Y no por una cuestión ideológica, de algún paradigma filosófico, esencialmente porque las inversiones son las únicas que nos van a sacar de este estado de un país con el 40% en estado de pobreza.
Para eso hacen falta inversiones. Y me parece que el gran marco para conseguir estas inversiones es que de una vez por todas decidamos respetar las reglas del juego. Este país, cuando decida el modelo que quiera y cuando decida un modelo moderno que respete las reglas del juego, va a conseguir inversiones y va a conseguir bienestar. Con dos espadas de Damocles que los argentinos y sobre todo el presidente y los funcionarios deberían saber. La primera es que no somos el ombligo del mundo como para creer que tenemos las mejores reglas. Deberíamos aprender de los otros países. Y la segunda es que la urgencia de la pobreza y de la miseria de este país no admite más cosas pequeñas, partidos pequeños, ambiciones cortoplacistas y sobre todo decisiones personales hegemónicas. Es la impresión que tengo. Para empezar, querría señalar que darle la espalda a los capitales tiene que ver con reconocer que dar la espalda es una manera de hacer el amor también. Con lo cual quiero señalar que o bien puede haber una representación de rechazo donde no lo hay, o bien el trazado de un destino a contramano, de alguna manera, ¿no? Yo creo que me gustaría insistir con algo que ya dije y que tiene mucha tradición en la historia argentina, que es esta idea planteada por la marcha peronista de que es necesario combatir al capital, o por estos nuevos personajes que poblaron algunos de los argumentos de esta noche, los grandes capitales económicos, el capital mundial, que no digo que no existan, pero me parece que no deben ser considerados personajes de un planteo moral. Yo creo que la empresa es pensada como un enemigo de la justicia, de una manera muy tosca, pero que hay que reconocer al mismo tiempo que es un recurso del crecimiento económico. E insistiría con la idea de que se vuelve a plantear un eje moral o hipermoral si los personajes estos son buenos o malos, cuando en realidad tendríamos que avanzar hacia un planteo en donde podamos pensar si estos personajes permiten crecer o más bien nos hacen involucionar, y en todo caso en qué condiciones permiten lo uno o lo otro, ¿no? Otro punto es que estas instancias supuestamente malignas, los grandes grupos económicos, el FMI, existen para todos los países. ¿Por qué el nuestro no logra evolucionar, no logra crecer y otros países sí, sometidos al juego de poder que estos grandes personajes plantean? Eso me parece es una pregunta que está pendiente. Y yo creo que denunciar a estos personajes es una manera de no tener que pensar en nosotros, ¿no? Señalarlos constantemente. Yo creo que un principio de crecimiento es hacer las paces con la idea de que hacer negocios no es algo maligno, sino que es, digamos, un principio saludable de orden para cualquier sociedad. Y por otro lado, en relación con la visita de Sovich y su familiaridad o su cercanía con otro líder nacional como es Macri, yo me preguntaría si el país está preparado por una propuesta tan seria como esta, es decir, una propuesta en donde hay un liderazgo que está pensando en logro y formas de trabajar para acceder al logro, y que no está obsesionado con cuestiones de ideología o de identificaciones históricas, ¿no? Yo creo que esta identidad nueva que está apareciendo en el liderazgo de Macri y en el liderazgo de Sovich es una identidad actual, basada en el deseo, en el futuro, y no en esas identificaciones en relación con el pasado, y me parece que son, por supuesto, una vía de superación. Bueno, yo más o menos estuve pensando bastante, porque se dijeron muchas cosas en el debate, porque me parece que la verdad es que nuestros productores lo armaron bien, ¿no? Porque había todas las posiciones. Lo primero que yo diría, y se vio en la discusión, esta separación de los buenos y los malos, ¿no? Los capitales que vinieron con Menem son perversos, los que van a venir con Kirchner son buenos, y dentro de unos años, cuando venga el presidente X, los que vinieron con Kirchner van a haber sido perversos y los que vengan con él. El capital no es ni bueno